Bueno, buenas tardes. Eh, vamos a dar inicio a los módulos de exploración física en ortopedia y traumatología del sexto semestre. Es importante, antes de continuar, que sepan que el segundo parcial, ahora con lo del coronavirus y la sana distancia y todo esto que nos tiene muy agobiados a todos, este, quiero que sepan que, bueno, las tareas en plataforma que ya se las dejé antes de salir de vacaciones, adelantadas del semestre, van a tener un 30%. En caso de que algunos de ustedes no hayan cumplido con las tareas en tiempo y forma, no hay problema si se ponen al día y me las mandan por correo electrónico. Este, de eso va a depender también los valores y actitudes, ¿no? Dentro de eso, quien cumplió, pues tendrá el porcentaje completo. Quien no se ponga o se esté poniendo al día apenas, bueno, va a bajar un poquito tal vez ese rubro, pero en general va a ser un 40% de eso de la calificación. Y vamos a tener un examen tipo quiz a través de plataforma Algebraics. Es muy importante que la gente la, que esté elaborando o que tenga alguna actividad se ponga muy enfática o que esté en línea, porque el 13 de mayo vamos a abrir el quiz de 6 a 7 de la tarde para el grupo A. El mismo 13 de mayo, de 7 a 8, vamos a abrir el examen para el grupo C. Y el 14 de mayo vamos a abrir el examen de 7 a 8 para el grupo B. Va a ser en los mismos horarios que ya tenemos calendarizados. Entonces, les voy a pedir muy enfáticamente que para esas fechas, para el examen quiz, mejor dicho, sean responsables y hagan el examen en tiempo y horario, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con esto. Y bueno, la exploración física en general tiene varios pasos. Este, tiene varios pasos, pero antes de ir a la exploración física es necesario tener una anamnesis. La anamnesis es básicamente hacer un cuestionario, cuestionar a nuestros pacientes sobre lo que pasa alrededor de las lesiones o del malestar que traen. Entonces, en general, esto es una guía. Tenemos que preguntarle a nuestros pacientes, pues obviamente la edad, el sexo, de dónde vienen, la profesión y la actividad laboral a la que ellos se dedican. Tenemos que tener en cuenta también la forma de comienzo de la sintomatología o la patología que tenga nuestro paciente, si inició de forma brusca o va iniciando de manera gradual, ¿no? Que es insidiosa. Este, a ver, vamos a poner este video por 30 minutos para que no se sature mucho la carga. Este, También es importante el curso evolutivo, ¿no? Hay algunas lesiones que pueden ser agudas o hay enfermedades que pueden comenzar teniendo una temporalidad mayor a 2 o 3 semanas o hasta 6 meses inclusive. Hay lesiones que pueden haber tenido y que vuelven a repetirse, que son recidivantes, o hay lesiones que tienen mucho tiempo, más de 6 meses, años inclusive, y que se vuelven crónicas, ¿no? También es muy importante preguntar sobre las características del dolor. Hay que ver si el dolor es muy localizado o es irradiación de otro dolor, ¿no? Eso es muy común, por ejemplo, en los infartos agudos al miocardio, que hay una irradiación hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo, hay un dolor referido a esa parte cuando realmente el problema está en otro lado. También es importante preguntar del horario del dolor, si se presenta en la mañana, si se presenta en la noche, o si no hay una preferencia de horario, y cuánto tiempo llevamos con ese dolor, o sea, el tiempo de la evolución. Es importante también preguntar sobre las posturas, movimientos, esfuerzos que desencadenen el dolor, ¿no? Hay veces que un paciente trae una postura que nosotros llamamos antiálgica, que es precisamente para prevenir un tipo de dolor, una postura, o no quiere hacer algún movimiento precisamente para no desencadenar ese dolor, ¿no?
Y bueno, es importante saber si el dolor tiene o la causa de la consulta está relacionada con el ejercicio o si hay algún antecedente traumático. Es importante también saber si el dolor es mecánico inflamatorio, esto es, si al mover me duele o simplemente estoy en cualquier posición y me comienza a doler. Signo de inflamación muy importante, ¿no? Hay dolor, hiperemia, hay enrojecimiento, etcétera, pero no tiene que moverse la persona precisamente para sentir dolor. Entonces, es también muy importante las características del dolor. También es importante preguntar si tienen alguna relación con alguna patología previa, reumática, o hay algunas enfermedades sistémicas, como el lupus, por ejemplo, o la artritis, que pueden comenzar a provocar dolores en las articulaciones, en muchas articulaciones, mejor dicho, y seguramente habrá algún dolor que sea secundario a estas enfermedades o que estén iniciando con ese tipo de enfermedades y se presenten este dolor, ¿no? Aparte del dolor, es importante preguntar de otros síntomas, si hay fiebre, si hay pérdida de peso, si, si ha tenido alguna otra molestia aparte del dolor en alguna articulación. Entonces, una vez que hicimos una buena anamnesis, que hicimos un cuestionario de la patología por la que llega nuestro paciente, entonces podemos pasar a la exploración física, que básicamente la exploración física consiste en inspección, que es ver, observar todo lo que tiene que ver con nuestro paciente, ya sea el modo de caminar, el modo de sentarse, el modo del movimiento que ellos pueden tener, checar las articulaciones, la piel, el color, las características, y todo eso tiene que ver con la observación. Luego de ahí pasamos a la palpación. La palpación básicamente es tocar, 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 tocar a nuestro paciente, tocar nuestras articulaciones y tenemos que hacerlo de modos muy no traumáticos, no vayamos a causar alguna lesión y es parte de la exploración física. Hay otras partes como la percusión, no en todos lados se puede percutir, pero va a haber algunas maniobras en las que debamos percutir, sobre todo para los reflejos. Y la última parte de la exploración física tiene que ver con la auscultación. Normalmente eso lo dejamos para órganos huecos. En articulaciones es muy poco usado. Sin embargo, hay chasquidos, hay algunos otros síntomas o signos, mejor dicho, que podemos escuchar y, y bueno, eso básicamente se transforma en auscultación. Es muy importante que antes de explorar a una persona, antes de pedirle a alguien que se desnude, que tengamos a un enfermero o un asistente, de preferencia del mismo sexo de la persona que vamos a explorar, para que sirva de guía, bueno, sirva ahora sí que sirva como testigo de que no estamos haciendo una mala praxis, ya que si ustedes se ponen a explorar a alguien del mismo sexo o del sexo opuesto y siente que están haciendo algún tipo de maniobra o están tocando de manera impúdica o se vuelve a veces en demandas, ¿no? Entonces es muy importante que aprendan a tener un asistente y que vea, que sea su testigo, ¿no? Es muy importante también que cuando nosotros le digamos a nuestro paciente que se prepare este, para cierta exploración, le estemos comentando qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hablando específicamente de la exploración física del hombro, en la inspección, para prepararnos para la exploración, le vamos a pedir a nuestro paciente que esté en bipedestación, o sea, parado, o en sedestación, sentadito, que esté desvestido hasta la cintura para poder checar los dos hombros. Inicialmente vamos a comenzar con la inspección del cuello y el tronco del paciente. Recordemos que el cuello y el tronco
obviamente es quien soporta a los hombros, y el cuello está entre los dos hombros. También es importante revisarlos, que no tengan ningún abultamiento, que sean centrales, que sean simétricos. Y ya pasando a los hombros, es importante comparar ambos lados en busca de asimetrías, que no haya atrofias, deformidades, algún signo inflamatorio, hematomas, cambios de coloración o cualquier otra deformación que podamos ver checando uno y otro hombro. Bueno, dentro de la inspección anterior del hombro es importante checar la morfología del hombro, que estén bien conformados, que sean simétricos. Es importante también ver las clavículas, que sean simétricas, que no tengan deformidades. Hay que checar la articulación acromioclavicular, que sea simétrica en todo momento. También tenemos que checar la apófisis coracoides y la existencia de alteraciones como atrofia deltoidea, asimetría de clavículas. En el caso de nuestra imagen, por ejemplo, podemos ver que el hombro izquierdo está ligeramente más elevado que el hombro derecho. Entonces, quizá no tiene que ver con los hombros, pero sí con la columna, ¿no? Hay que ver si no hay una escoliosis por ahí, y es parte de nuestra exploración física. Dentro de la inspección lateral, es importante ver los relieves, tanto del acromion, del espacio subacromial, de las espinas posterior, la espina posterior de la escápula, y las masas musculares, tanto superior como inferior, o hablando específicamente de los músculos supraespinoso e infraespinoso. Entonces, es parte importante de nuestra observación, ¿no? Luego pasamos a la palpación. La palpación, como habíamos dicho antes, es tocar, y tenemos que buscar la existencia de alteraciones o deformidades. Al tocar podemos provocar dolor, hay que ver en qué punto está provocándose el dolor. Y en una palpación un poco más profunda podemos checar la contractura muscular, siempre viendo el tono muscular de ambos hombros, ¿no? A lo mejor de un lado es más laxo el tejido y el otro es más duro, entonces podemos encontrar contracturas de esta manera. Es importante ir palpando los relieves óseos, buscar los tendones y los planos musculares y las partes blandas, porque no todo en el hombro son músculos, ¿no? Independientemente de que el músculo deltoideo cubra gran parte del hombro, hay partes blandas en la parte anterior y en la parte posterior, sobre todo aquí en la glenohumeral, que es un poco más blando, ¿no? En la parte anterior. Bueno, dentro de los relieves óseos vamos a tocar el troquíter, el acromion. En la parte posterior de la escápula vamos a tocar la espina posterior, que nos va a dividir la escápula, la articulación acromioclavicular y las líneas glenohumerales tanto anterior como la posterior. Es importante que chequemos esas líneas, sobre todo para ver si no hay alguna luxación del hombro. ¿Ok? Bueno, también dentro de la palpación vamos a checar los tendones y las partes blandas, sobre todo lo que tiene que ver con la cabeza larga del bíceps en la corredera bicipital. Ay, perdón. El espacio subacromial. Es muy importante este espacio debajo del acromion, ya que pasan muchos ligamentos, tendones, y hay debajo de él una pequeña capsulita o llamada bursa, que si llegamos a tocar ese espacio subacromial podemos encontrar mucho dolor, ¿no? Sobre todo cuando hay una tendinitis, una inflamación del tendón, del músculo supraespinoso, y en su defecto, que la bolsa articular o la bursa esté inflamada. Y bueno, en caso de que se rompa la articulación en caso de que exista rotura del tendón del músculo supraespinoso, puede que encontremos una depresión o un hueco debajo del espacio subacromial, precisamente porque
no hay nada debajo de él, ¿no? Gracias a la ruptura del tendón. Entonces hay que ser muy, muy acuciosos y siempre checar de manera simétrica los hombros para notar esos detalles. Ahora es muy importante la movilidad. Sabemos que somos capaces de mover los hombros de manera voluntaria, es a lo que llamamos movimientos activos. Cuando nosotros hacemos movimientos, nosotros como exploradores hacemos los movimientos sin que el paciente lo haga de manera voluntaria, eso es lo que reconocemos como movimientos pasivos. Hay algunas otras maniobras que llamamos maniobras resistidas, que básicamente son movimientos activos y el explorador va a ofrecer resistencia a esos movimientos activos y con esas maniobras de resistencia vamos a checar que estén perfectamente bien conservados los músculos y algunas articulaciones. Y bueno, es importante saber que se va a realizar en los dos miembros superiores, siempre es de forma comparativa y hay que intentar discriminar el origen del dolor. El dolor puede ser de patrón articular, puede ser extraarticular y puede haber causas extrínsecas al dolor articular, ¿no? No necesariamente es propia de la articulación. Y bueno, dentro de la movilidad, si nosotros realizamos movimientos pasivos en la articulación y podemos tener movimientos limitados por el dolor, de manera periarticular, o sea, alrededor de la articulación del hombro, si nosotros realizamos movimientos pasivos, teóricamente no debemos encontrar dolor ni dolor referido. En caso de que nosotros hagamos movimientos activos, el paciente puede tener movimientos activos limitados por dolor, que pueden ser de patrón articular, de patrón periarticular, y normalmente cuando hacen movimientos activos van a referir el dolor directamente a la articulación o alrededor de ella y no fuera de la articulación o alrededor de ella, ¿no? O sea, va a ser normal que tengan dolor en la articulación si tienen alguna lesión, que van a estar limitados por el dolor, pero va a ser de la propia articulación y no van a decir, es que muevo el hombro y me duele el pecho, ¿no? Y también están las maniobras resistidas. En caso de que nosotros hagamos alguna maniobra de resistencia, podemos encontrar que la articulación se sienta normal, porque no hay movimiento completo de la articulación y por tanto pues el movimiento no es articular. Casi siempre las maniobras resistidas están enfocadas en un músculo o en un grupo muscular específico y no mueven completamente la articulación. Entonces, podemos decir que es de causa periarticular. Esto es decir que no está enfocada la lesión a la articulación, sino hay una parte de la articulación o alrededor de la articulación que está causando dolor. Entonces, dependiendo de las maniobras que nosotros hagamos de forma resistida, vamos a encontrar respuesta dolorosa a solamente algunos músculos, ¿no? Entonces, a lo que decimos que tienen un patrón periarticular. Y normalmente, al hacer una maniobra resistida, encontramos el dolor muy específico en grupo muscular. Entonces, no vamos a tener dolor referido a ningún otro lado, ¿no? Bueno, dentro de los movimientos activos, si nosotros realizamos movimientos activos sin dolor y que no tengan limitación para estos movimientos, podemos decir que la articulación y las estructuras periarticulares no están lesionadas. Entonces, pero si nosotros encontramos dolor al hacer algún movimiento, debemos hacer algunas maniobras con movimientos activos. Y dentro del hombro, o para el hombro que presenta dolor, hay maniobras muy específicas como son la maniobra de Apley, las maniobras de arco doloroso medio y superior y las maniobras del brazo caído y la maniobra del brazo cruzado, que vamos a ver a continuación. Dentro de la maniobra de Apley, también llamada test de rascado, se pide al paciente que pase la mano por detrás de la cabeza
y se toque el hombro opuesto. Con esto va a ser una abducción y una rotación externa. Después le vamos a pedir que toque el ángulo inferior del omóplato opuesto, realizando una aducción y rotación interna. Y bueno, esto nos va a permitir explorar de manera rápida y sencilla la movilidad del hombro. Teóricamente, con estas maniobras no debe haber, bueno, no debe haber un dolor. También tenemos la maniobra del arco doloroso medio. Esto es, le vamos a pedir al paciente que mueva o que haga una abducción normal y en caso, bueno, recordando que la abducción normal es de 0 a 180 grados, al hacer este movimiento entre los 60 y 100 grados va a tener dolor. Entonces, si presenta dolor en esos grados, nos va a orientar hacia una tendinitis del supraespinoso o una bursitis subacromial, específicamente en esos grados. En caso de la maniobra del arco doloroso superior, al pedirle que haga la abducción, llegando a los 160 grados, entre los 160 grados y los 180, va a aparecer dolor. Entonces, eso nos va a orientar a una artritis de tipo acromioclavicular. Dentro de la maniobra del brazo caído o del drop arm, le vamos a pedir al paciente también que haga una abducción pasiva, o mejor dicho, le vamos a ayudar a hacer una abducción pasiva. Lo vamos a llevar a 180 grados y debe ser capaz el paciente de ir descendiendo lentamente el brazo hasta llegar a los 90 grados. Todo el trabajo va a estar cargado en el deltoides. En caso de que el brazo caiga bruscamente, cuando vamos a hacer referencia a la existencia de la ruptura del músculo supraespinoso. En caso de la maniobra del brazo cruzado, el paciente le vamos a pedir que eleve el brazo en antepulsión de 90 grados y que lo lleve extendido hacia el hombro contrario, o sea, en aducción. Y dentro de esta maniobra, pues el dolor va a aparecer por una lesión o una patología acromioclavicular de este mismo lado, ¿no? Y bueno, en el caso de los movimientos pasivos, para explorar la movilidad pasiva es necesario que la musculatura de los brazos esté relajada. Entonces hay que pedirle mucho a nuestro paciente que se relaje, que no haga ningún tipo de esfuerzo en los movimientos para que nosotros podamos moverla a voluntad. O sea, el explorador va a cargar el brazo, ¿no? Esta exploración nos va a permitir comprobar si existe una verdadera limitación funcional. Y bueno, en caso de que tengamos limitación a la movilidad activa y pasiva, nos va a sugerir una verdadera patología articular. Bueno, en este caso, si la movilidad activa está limitada y la pasiva es normal, tenemos que explorar los movimientos contra resistencia. Esto es porque los músculos, al no trabajar de forma voluntaria, significa que pueden hacer los movimientos de manera normal, pero cuando tenemos resistencia, va a haber un tipo de músculo que está sintiendo dolor, que está lesionado. Dentro de las maniobras contra resistencia tenemos la maniobra de Hawkins, o maniobra de pinzamiento o impingement, y la maniobra o signo de Neer. Estas dos maniobras son muy sensibles y discriminatorias porque generan compromiso en el espacio subacromial y nos lleva a hacer el diagnóstico de un pinzamiento acromial. En caso de que sean negativas, casi podemos descartar la existencia de un hombro doloroso. Entonces vamos a pasar a la maniobra de Hawkins. Esta maniobra es la más importante para el diagnóstico de hombro doloroso. Recordemos que para esta maniobra el brazo tiene que estar en antepulsión y el codo en 90 grados y el explorador con la mano en el antebrazo del paciente va a hacer una rotación interna y a continuación una rotación externa. Hay las dos variantes, ¿no? Con rotación interna y rotación externa. Con esto vamos a explorar el atrapamiento o un pinzamiento acromioclavicular. En caso de que aparezca dolor, pues va a ser positiva, ¿no? Entonces,
se va a crear con la maniobra de Hawkins una abducción 90 grados y resistencia. Vamos a ver un pequeño video para que sea más orientador para ustedes. Ahí, si presenta dolor hacer la rotación, vamos a considerarla como positiva. Bueno, hablando del signo de Denir, igual con el hombro en rotación interna, vamos a desplazar pasivamente el brazo del paciente en anteflexión. Vamos a considerar que la prueba es positiva si el dolor aparece a la mitad del arco del movimiento, o también llamado signo de roce positivo. Se va a determinar la gravedad del atrapamiento según el ángulo en el que se produzca el dolor al realizar la abducción pasiva. En caso de que sea por encima de los 90 grados, la lesión es leve, y en caso de que sea por debajo de los 60 grados, vamos a tener una lesión grave. También tenemos un video explicativo para este tipo de, mejor dicho, para esta maniobra. Prueba de Neer. El objetivo es analizar si existe atrapamiento del espacio subacromial. Nuestro paciente se encuentra sentado o en bipedestación. El terapeuta colocado en bipedestación posterolateral al paciente. El clínico coloca su mano en el hombro, fijando la escápula, y con la otra mano realiza una toma en la parte distal del brazo. Pasivamente flexiona elevando el brazo en rotación interna, aduciéndolo a la mitad del arco del movimiento. La aparición de dolor indica que es positiva la prueba. Otra maniobra de realizar esta prueba que se han visto en la bibliografía consultada es elevar el brazo en todo su arco de movimiento. La prueba se considera positiva cuando aparece dolor al final del arco del movimiento. Muy bien. Entonces, aquí es muy importante esto, ¿no? En caso de que casi terminando la maniobra, al abducir el brazo, nos provoque dolor, es leve porque casi hace el arco de movimiento completo. Pero llegando o antes de los 60 grados, significa que el arco de movimiento lo va iniciando y la lesión o el atrapamiento es muy grave. Entonces, por eso decimos que antes de los 60 grados es grave el atrapamiento, ¿no? Bueno, también hay que explorar algunas otras maniobras pasivas básicas, como la maniobra de abducción, la maniobra de rotación externa y la maniobra de rotación interna. Hablando de estas, tenemos la maniobra de abducción, donde el explorador se sitúa, mejor dicho, va a situar los dedos de la mano sobre el ángulo inferior de la escápula, de esta manera, y con la otra mano va a elevar el brazo del paciente hasta los 90 grados y va a comprobar que la escápula no se tiene que mover. Normalmente en los hombros congelados, la escápula trata de hacer el movimiento para que el brazo pueda subir. En este caso, hasta llegar a los 90 grados, la escápula se mantiene fija. Después de los 90 grados, pues ya la escápula comienza a hacer un movimiento de rotación externa. Pero hasta los 90 grados debe mantenerse fija, ¿no? Hay que recordar que el movimiento de abducción va de 0 a 180 grados de manera normal. En la maniobra de rotación externa, le vamos a pedir al paciente que tenga los codos pegados al cuerpo y las manos, y vamos a hacer un movimiento de frente hacia la parte externa para conseguir un ángulo cercano a los 90 grados. El ángulo máximo de rotación externa son 80 grados, entonces no debe presentar ningún tipo de dolor en la articulación del hombro al hacer esta maniobra. En la maniobra de rotación interna vamos a llevar la mano del paciente por detrás del cuerpo hasta tocar el punto más alto que puede la columna dorsal, y vamos a compararlo con lo que alcance en la altura con el hombro o el brazo sano, ¿no? Que debe ser muy similar. Muy seguramente, si tiene un detalle en el hombro, no va a alcanzar a llegar a la altura del hombro sano. Ahora, las maniobras de resistencia. Tenemos maniobras resistidas en el que el paciente va a intentar realizar un movimiento con determinado músculo o tendón, mejor dicho, con un determinado músculo que se va a prolongar hacia el tendón, y va
el explorador a impedir que ese movimiento se realice. Entonces, estas maniobras son dolorosas en la patología tendinosa, y dentro de estas maniobras tenemos a la maniobra de Yukun, a la abducción contra resistencia o maniobra de Job, la maniobra de rotación externa contra resistencia, también llamada maniobra de Paté, y la maniobra de rotación interna contra resistencia. Tenemos la maniobra de Speed, la maniobra de Jergenson y la maniobra de estiramiento del tendón del bíceps. Entonces vamos a comenzar a ver cada una de ellas. La maniobra de Yukun o test de impingement, en esta maniobra el paciente va a llevar el brazo doloroso hacia el hombro opuesto, con el codo pegado al cuerpo, y el explorador va a impedir que el paciente despegue el brazo del tórax. Tiene más o menos el mismo significado clínico que la maniobra de Hopkins que vimos anteriormente. Entonces, básicamente esto. Lleva la mano al otro brazo, el paciente va a tratar de levantar el codo y el explorador va a hacer maniobra en contra de él. Bueno, esta maniobra nos sirve también para valorar el atrapamiento o pinzamiento, ¿no? Esta vez va a encontrar resistencia. En la maniobra de Job hay algunos que conocemos como vaciar la lata. Para muchos de los muchachos, seguramente su mamá también les dice, ponte a vaciar esas latas de cerveza. Ese test nos va a servir para revisar el músculo supraespinoso, y básicamente el paciente va a intentar elevar los brazos contra resistencia con los codos extendidos y los brazos en abducción de 90 grados y los pulgares hacia abajo. Va a hacer una maniobra como si estuviera vaciando una lata con el codo extendido, y bueno, va a tratar de levantar el brazo con esa maniobra, y nosotros que lo estemos revisando vamos a impedir que haga ese levantamiento, ¿no? que haga esa elevación de los brazos. En la maniobra de Paté, le vamos a pedir a nuestro paciente que tenga los codos en flexión de 90 grados, pegados al cuerpo, y el paciente va a intentar rotar de manera externa, y el explorador va a impedir que haga esa maniobra. En caso de que esta maniobra provoque dolor, vamos a tener un problema en el músculo infraespinoso. De manera inversa, con la maniobra de rotación interna contra resistencia, el paciente va a intentar girar hacia el interior, y el explorador va a hacer la maniobra en contra del giro interior, y esto nos va a hablar de un daño en el pectoral mayor. La maniobra de Speed, le vamos a pedir al paciente que tenga el codo extendido, y el codo extendido obviamente con el brazo estirado. Le vamos a pedir le vamos a pedir al paciente que, es muy importante aquí, que tengamos el codo bien sostenido, y le vamos a pedir al paciente que trate de tocarse el hombro. Entonces, al tratar de hacer esa maniobra, vamos a ver que va a haber un dolor, y vamos a explorar el tendón bicipital. Dentro del test de Jergenson, vamos a explorar la integridad del tendón del bíceps. De igual manera, le vamos a pedir al paciente que tenga el hombro en rotación interna, con el codo a 90 grados y el antebrazo pronado. El paciente va a realizar una supinación del antebrazo y rotación externa del hombro, esta vez contra resistencia. Entonces, al tratar de hacer la rotación interna y la pronación, el explorador va a evitar que haga ese esfuerzo, y vamos a tener un esfuerzo precisamente aquí, en el tendón bicipital, en la porción larga, ¿no? O la porción larga de la cabeza del bíceps. Dentro de la maniobra de estiramiento del tendón del bíceps, vamos a tratar, vamos a poner el paciente con extensión pasiva forzada hacia atrás del brazo, con el codo en extensión, y vamos a palpar al mismo tiempo el tendón bicipital, de esta manera. Entonces, le vamos a pedir al paciente que haga el esfuerzo de doblar el brazo hacia enfrente,
y va a resultar dolorosa en la parte del bíceps, ¿no? Y nos va a orientar pues a una tendinitis bicipital. En el caso del test de Gerber, igual le vamos a pedir al paciente que ponga, que haga una rotación posterior y que trate de sacar el brazo de esa posición, como si estuviera empujando hacia atrás, y el explorador pues va a hacer una resistencia a eso, y bueno, básicamente nos va a llevar a explorar esto, el tendón subescapular. En caso de que haya dolor, pues es positivo; en caso de que no haya dolor, pues es negativo. Y bueno, en resumen del hombro específicamente, tenemos esto, ¿no? Es un resumen de lo que acabamos de ver. Si tenemos movimientos activos y pasivos que son limitados y dolorosos, normalmente nuestro paciente nos va a llegar a decir: tengo dolor en todo el hombro y no vamos a ver nada de inflamación en él. Seguramente estemos orientándonos a una artritis glenohumeral. En caso de que nuestro paciente llegue con dolor en la parte superior del hombro y al palpar la articulación acromioclavicular tengamos dolor, podemos recurrir a las maniobras del brazo cruzado y a la del arco doloroso superior, que nos va normalmente a orientar a una artritis acromioclavicular. En caso de que tengamos alguna mujer de edad media con alguna patología asociada como diabetes, enfermedad de tiroidea o cualquier otra, alguna colagenopatía, podemos recurrir a limitación, bueno, mejor dicho, en las maniobras tanto activas como pasivas, vamos a tener una limitación de los arcos de movilidad, y nos va a llevar a pensar tal vez en una capsulitis adhesiva o un hombro congelado. En caso de que nuestro paciente llegue con dolor muy intenso en el hombro, con signos inflamatorios y dolor a la presión en el espacio subacromial, podemos aplicar la maniobra de Hawkins o la maniobra de arco doloroso medio, y nos puede orientar a una bursitis subacromial. En caso de que tengamos dolor en la cara lateral del hombro, sobre todo en la noche, podemos aplicar las maniobras de Apley, la del arco doloroso medio, la maniobra de Hawkins, la de Job y la de Yukum, para orientarnos a una tendinitis del supraespinoso. En caso de que nuestro paciente llegue con clínica de haber sufrido alguna lesión, sobre todo en pacientes jóvenes o en personas mayores de 40 años que tengan un comienzo gradual con hombro doloroso crónico y debilidad para la abducción, podemos aplicar las maniobras del brazo caído y las maniobras de arco medio doloroso, porque seguramente nos va a llevar a pensar en una ruptura total o parcial del músculo supraespinoso, del tendón del músculo supraespinoso. En caso de que tenga dolor en la cara lateral del hombro, también podemos aplicar la maniobra de Paté para referirnos a una tendinitis del músculo infraespinoso. En caso de que la localización sea muy poco específico, podemos aplicar una rotación interna resistida que nos va a llevar a una tendinitis del músculo subescapular. Y en caso que tengamos dolor en la cara anterior del brazo, podemos recurrir a la maniobra de Speed, de Jergenson, o inclusive a las maniobras de estiramiento para ubicarnos o orientarnos seguramente al diagnóstico de una tendinitis bicipital. Entonces, en resumen, así se explora el hombro con esas maniobras. Es importante que aprendan a hacer cada una de esas maniobras, que sepan, mejor dicho, ya saben, porque se los encargué de tarea, los arcos de movimiento normales, para que no vayan a hacer un movimiento antinatural y vayan a lesionar a su paciente, ¿no? Entonces aquí vamos a dejar la clase de hombro. El próximo video vamos a ver la articulación de codo.